objetivo de esta revisión como tal es hacer una comparación sobre la evolución y el manejo nutricional de pacientes con desnutrición aguda, moderada y severa, de los lineamientos para el manejo integrado en Colombia del 2020, que es el que encontramos a la izquierda, la resolución número 2350, y el que encontramos a la derecha del 2016. El derrotero para hablar de este tema es que inicialmente vamos a hablar sobre una introducción de la desnutrición, posteriormente sobre los propósitos y el alcance del lineamiento, cómo se debe hacer la valoración de estos pacientes, cuál es la composición de las fórmulas terapéuticas utilizadas, el tratamiento en pacientes de 0 a 6 meses y por último hablaremos sobre el tratamiento de pacientes de 6 a 59 meses. De esa manera de introducción debemos recordar que la desnutrición es el resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar del paciente, afecta con mayor severidad a los pacientes menores de 5 años y se caracteriza por presentar un deterioro de la composición corporal y una alteración sistémica de las funciones tanto orgánicas como psicosociales en el niño y usualmente pues son secundarias a una dieta insuficiente en energía. Hay más o menos 52 millones de niños menores de 5 años que presentan emaciación según la OMS, 17 millones de estos presentan emaciación grave y 155 millones sufren de algún retraso en el crecimiento. Y alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años están asociadas en alguna forma a la desnutrición. Recordemos que esta es una enfermedad que predomina en países con bajos y medianos recursos. En cuanto a los propósitos del lineamiento, las diferencias grandes entre el del 2016 y el 2020 es que en este nuevo lineamiento proponen otros nuevos propósitos. Todos estos son propósitos que se deben evitar, resaltando el 2, el 3, el 5 y el 6. El 2 es que debemos evitar a toda costa, y eso es nuevo, remitir sin iniciar la fase de estabilización en cualquier sitio que se encuentre, ya sea en un primer nivel, en una zona rural, se debe de iniciar la fase de estabilización. El tercer propósito, que es evitar la toma innecesaria de exámenes médicos en urgencias. El quinto, que es no reconocer tempranamente las situaciones deleterias, que básicamente son procesos infecciosos y signos de síndrome de realimentación. En este nuevo lineamiento hacen mucho énfasis en el reconocimiento y el adecuado tratamiento del síndrome de realimentación. Y el sexto propósito, que también es nuevo, que es evitar prácticas nutricionales inadecuadas, como hacer un manejo nutricional orientado solamente a la ganancia rápida de peso, diluir la fórmula terapéutica lista para consumir, iniciar la alimentación rápidamente, ofrecer leche de vaca a menores de 1 año, o iniciar alimentación complementaria con alimentos que no sean apropiados, como por ejemplo jugos. Recordemos que estas son cosas que el lineamiento nos dice que debemos evitar. En cuanto al alcance de los lineamientos, realmente la diferencia que vemos entre el lineamiento del 2016 y el lineamiento del 2020 es que en este nuevo lineamiento incluyen a los pacientes menores de 1 mes de edad, y vamos a ver que van a hacer aclaraciones importantes sobre esta población que es más vulnerable que los pacientes mayores de esta edad. Y recordemos que el objetivo de este lineamiento es ofrecer una herramienta de trabajo dirigida a los profesionales de la salud para una adecuada identificación, un adecuado tratamiento y seguimiento de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños de 0 a 59 meses. Entonces, en cuanto a la clasificación antropométrica, recordemos que las formas de desnutrición según la OMS son el retraso en la talla, la deficiencia de micronutrientes y la desnutrición aguda como tal. La desnutrición aguda, recordemos que la definición es un peso para la talla menor a -2 desviaciones estándar del Z-score e implica una pérdida reciente de peso o una incapacidad para aumentarlo, principalmente por una infección reciente o porque haya un bajo consumo de alimento, y a su vez esta se clasifica en desnutrición aguda moderada y severa. La desnutrición aguda moderada es aquella que se encuentra con un peso para la talla entre -2 y -3 desviaciones estándar. Estos pacientes tienen algún grado de emaciación y usualmente se pueden complicar con enfermedades infecciosas. Y la desnutrición aguda severa es aquella que se clasifica con el peso para la talla menor a -3 desviaciones estándar y se subclasifica en marasco y kwashiorkor. Recordemos que estas no son mutuamente excluyentes. No es menester de esta revisión, pero realmente en el nuevo lineamiento del 2020 hay un apartado amplio sobre la fisiopatología del marasmo, del kwashiorkor y del síndrome de realimentación, y quisiera pues invitarlo a que la revisen de forma extensa.
En cuanto a la valoración del paciente, entonces recordemos que se debe hacer una valoración antropométrica y es muy importante que tengamos en cuenta los controles anteriores de este paciente para evaluar cómo ha sido su evolución, no solamente con el actual, sino tener muy presente los controles anteriores. La valoración clínica, que hace referencia a una anamnesis y un examen físico detallado. Recordemos que en esos pacientes debemos de hacer una valoración de edemas. En el lineamiento se explica muy bien cómo se debe hacer la valoración y clasificamos a estos pacientes si tienen edemas leves, moderados o severos. Debemos de hacer siempre la valoración del perímetro braquial. Recordemos que es un predictor de riesgo de muerte por desnutrición y si es menor a 11.5 ya de una vez clasifica al niño como una desnutrición aguda severa. Y ellos hacen referencia que siempre se debe establecer la presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades. Realmente en el lineamiento establecen unas, pero yo les traigo un ejemplo, estado de choque, porque son varias, entonces para que las revisen cuando puedan. Y en general no hay cambios grandes con respecto al protocolo del 2016. Entonces, les traje esta infografía del bienestar familiar simplemente porque me parece que es una forma que tenemos importante de reconocer las señales físicas y señales comportamentales de la desnutrición a forma global y es algo que podemos transmitir fácilmente a para los cuidadores y a la comunidad en general. Entonces, recordemos que dentro de las señales físicas, estos niños pueden tener el rostro hinchado y pálido, a veces en ocasiones los ojos van hasta permanecer hundidos, la cabeza se ve grande con respecto al resto del cuerpo, el cabello es un cabello que se cae fácilmente, está seco, cambia de color, la piel se torna seca, luce áspera o escamosa, el abdomen se ve inflado, abultado y esos pacientes pueden presentar marcación de costillas. Pueden presentar edemas en miembros superiores o miembros inferiores, usualmente ambos brazos o piernas se ven muy delgados o pueden estar inflamados, las plantas de las manos pueden lucir pálidas, el niño se carga un poco más liviano de lo normal y puede presentar infecciones recurrentes como diarrea o gripa con facilidad. Y muy importante tener en cuenta las señales comportamentales, el niño que lo vean desganado en la casa, que luce fatigado, que estaba jugando y ya no lo está haciendo, que permanece quieto y que permanece triste, sin ánimo, el niño que está inapetente, que no quiere recibir ni siquiera leche materna, no quiere recibir alimentos, todo eso pues dependiendo de la etapa del desarrollo, o es un paciente que está irritable en exceso, llora demasiado y con frecuencia. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre las fórmulas terapéuticas para el tratamiento de la nutrición aguda. Vamos a empezar con la fórmula terapéutica lista para consumir. Recordemos que esta es una fórmula que tiene un mínimo contenido de agua y tiene muy bajo riesgo de contaminación. Es de fácil digestibilidad por el tracto gastrointestinal de los niños con desnutrición aguda. Tiene una textura que es adecuada y que es muy aceptable por los niños porque es dulce y sabe a maní. Tiene un contenido bajo en lactosa, tiene larga vida útil, no tiene embalajes sofisticados y además de eso no requiere de procesos adicionales para su preparación. Entonces, en cuanto a la composición de la fórmula terapéutica lista para consumir, este cuadrito es el que se presenta en el nuevo lineamiento del 2020 versus este cuadrito que es la composición de la fórmula terapéutica lista para consumir que se presenta en el lineamiento del 2016. Hay diferencia en la incorporación de fibra, azúcar libre y ácidos grasos trans. O sea, estos son componentes que están en la tabla de composición del nuevo lineamiento, que difieren del lineamiento anterior. En cuanto a la F75, recordemos que esa es una fórmula que se utiliza para tratamiento hospitalario, se puede administrar diluida, sola o como un alimento complementario. La gran característica es que aporta 75 kilocalorías en 100 mililitros y está compuesta por leche descremada en polvo, grasa vegetal, azúcar, maltodextrina, complejos vitamínicos y minerales. Entonces, en esa diapositiva hice una comparación sobre la composición en el 2016 de la F75 y en el 2020. Realmente, haciendo un análisis detallado, cambia la composición en ácidos grasos N3 y N6, en aportes de carbohidratos, selenio, yodo, vitamina D, 3, E, K, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantoténico. En cuanto a las indicaciones del tratamiento ambulatorio, recordemos que estas se deben de aplicar en los pacientes de 6 a 59 meses.
y se deben de hacer después de obtener peso para la talla, evaluar edemas, evaluar el perímetro del brazo y una valoración clínica integral. Si encuentra que tiene uno de los siguientes, un puntaje Z de peso para la talla menor a menos 2 desviaciones estándar, un edema grado 1 o 2, un perímetro del brazo menor de 11.5 y el paciente está activo, está reactivo, está consciente, no tiene alteración del estado de conciencia, no tiene complicaciones médicas o comorbilidades importantes y tiene una prueba de apetito positivo, puede ser manejado en casa. No hay grandes cambios en estas indicaciones con respecto al lineamiento del 2016 y en general se basa en un examen físico y una prueba de apetito positiva. En cuanto a la prueba de apetito, entonces recordemos que esta es una prueba que debe de garantizarse, pues se debe realizar en un entorno que sea tranquilo para el paciente, en donde él se sienta completamente libre y no se sienta presionado, ojalá en un entorno silencioso, donde está acompañado por su cuidador y no se sienta presionado. La prueba de apetito positiva depende del peso. De 4 a 6.9 kilos se requiere que haya un consumo mínimo de un cuarto de sobre, de 7 a 9.9 de un tercio y de 10 a 14.9 kilos de medio sobre. Recordemos que debemos de garantizar un ayuno previo en estos pacientes y es negativa cuando consume menos de lo esperado o se niega a recibirla a pesar de que hemos garantizado un ayuno y de que es después de una valoración de 15 minutos. Realmente esta prueba de apetito tiene 9 pasos en total para realizarla, pero no hubo grandes cambios con respecto al lineamiento del 2016. En cuanto al tratamiento hospitalario, las indicaciones tampoco cambian. Se hace la valoración de los pacientes que necesiten este tratamiento después de hacer la valoración antropométrica de peso para la talla, de edema, de perímetro braquial y que estos se encuentren alterados. Y además de eso presenta cualquiera de las siguientes. Es un niño menor de 6 meses que siempre debe de hacerse un tratamiento intrahospitalario. Es mayor a 6 meses, pero pesa menos de 4 kilos, tiene alguna alteración del estado de conciencia, tiene un edema severo, tiene diarrea, vómito persistente, rechazo de la vía oral, tiene taquipnea independientemente de la edad que tenga o de signos de dificultad respiratoria, labilidad térmica, tiene compromiso de la piel de más del 30% de la superficie cutánea, tiene una hemoglobina menor de 4 gramos por decilitro o menor de 6, pero que tenga esfuerzo respiratorio o taquicardia, una prueba de apetito negativo o que el paciente, y eso es muy importante en nuestro contexto, tenga una condición médica o social que haga que la familia requiera una evaluación, una intervención, por ejemplo, un paciente que esté bajo una condición de abandono. En cuanto a la orientación del tratamiento, es importante recordar que van a haber 3 grandes fases del tratamiento de la desnutrición aguda. La primera es la fase de estabilización, en la cual vamos a hacer una reanimación y una corrección de las condiciones médicas que pueden, pues son potencialmente mortales y pueden matar a ese niño con desnutrición aguda. Se hace dentro de las primeras 24 y 72 horas. Luego la fase de transición, que usualmente demora entre 3 a 7 a 14 días, es ese paso progresivo entre F75 y ya el alimento que se utilice para recuperar la condición nutricional, sea una fórmula terapéutica lista para consumir o leche materna. Y la fase de rehabilitación, que demora hasta 60 días, que es aquella fase en la cual se hace un aumento progresivo del aporte calórico para alcanzar una velocidad de crecimiento compensatoria e involucra un seguimiento ambulatorio periódico. Recordemos que si el paciente cumple con criterios de manejo hospitalario, se inicia con fase de estabilización y en caso de cumplir los criterios de manejo ambulatorios que les hablé más adelante, se inicia a partir de la fase de rehabilitación. Entonces vamos a iniciar a hablar sobre el tratamiento hospitalario en los niños de 0 a 6 meses y para esto debemos de tener unas consideraciones especiales. Primero, recordar que en la población, sobre todo en los menores de 1 mes, esta población es característicamente vulnerable porque van a tener unas características fisiológicas propias, tienen unas necesidades nutricionales específicas y dependen totalmente del cuidador. Usualmente vamos a ver que hay dificultades en algunos casos en el proceso de amamantamiento y tienen factores de riesgo propios del paciente, como por ejemplo los neonatos prematuros. En cuanto a la población específica de 0 a 29 días, entonces recordemos que esa población es aún más especial porque tienen alta variabilidad del peso durante ese primer mes. El peso para la talla no es el único indicador para diagnosticar desnutrición en estos pacientes
y usualmente lo que se debe hacer es hacer una evaluación integral, una evaluación de la ingesta y una evaluación de la tendencia de crecimiento en esos pacientes para hacer un seguimiento y un tratamiento individualizado y prestar especial atención a aquellos pacientes prematuros y con restricción del crecimiento intrauterino que posiblemente van a necesitar aún pues como más cuidado en el diagnóstico y en el tratamiento. En cuanto a la fase de estabilización, entonces en el 2016 nos presentaban estos pasos que encontramos a la izquierda, que eran 10 pasos clave: prevenir y tratar la hipoglicemia, prevenir y tratar la hipotermia, la deshidratación, la diarrea aguda, la diarrea persistente, las infecciones, la anemia grave, la deficiencia de micronutrientes, la dermatosis y el inicio cauteloso de la alimentación. En este nuevo alineamiento se propone un cambio de esos 10 pasos a un abecedario terapéutico, que es este. Este abecedario terapéutico consta de pasos que van desde la A hasta la V. El primero es controlar la hipoxemia y vigilar el esfuerzo respiratorio. El B se divide en alertar hipoglicemia e hidratar con cautela. C, detectar choque. D, vigilar función renal. E, función intestinal. G, corregir anemia grave. H, de hipotermia. I, de infección. L, de lactancia materna. M, de micronutrientes. N, de nutrición. P, de piel. R, de síndrome de realimentación. S, de estimular el desarrollo. Y V, de vacunación. Porque pues esta revisión básicamente vamos a hablar sobre la parte nutricional. Hay unos cambios que realmente, hay unos pasos, perdón, que realmente no cambian mucho y de los cuales no vamos a andar tanto, que son básicamente cómo se debe hidratar a esos pacientes, porque realmente no hubo cambios en el manejo. Tampoco vamos a hablar mucho sobre la hipotermia, ni vamos a hacer mucho énfasis en la infección. Entonces, en el paso A, que es controlar la hipoxemia y el esfuerzo respiratorio, ellos nos hablan de que en estos pacientes debemos de evaluar los signos de hipoxemia e hipoxia tisular. Entonces, recordemos que debemos de evaluar si hay alteración del estado de conciencia, si ese paciente está oligúrico, cianótico, tiene esfuerzo respiratorio o tiene taquipnea. Y recomiendan mantener siempre una saturación de oxígeno mayor a 90. En el paso B, en el paso de prevenga, identifique y trate la hipoglicemia, el gran cambio que hay entre el lineamiento del 2016 y el lineamiento del 2020 es el tratamiento del paciente que tiene hipoglicemia y no tiene alteración del estado de conciencia. Entonces, si vemos a la izquierda, en el 2016, si el paciente tenía hipoglicemia y estaba consciente, se administraba un bolo de 50 cc de dextrosa al 10% por vía oral o por sonda nasogástrica. Y posteriormente se continuaba con leche materna y con F75 cada 30 minutos por 2 horas. En cambio, en el 2020 dicen que si el paciente no tiene alteración del estado de conciencia, básicamente se administra un bolo de dextrosa al 10% a dosis de 5 mililitros por kilo por vía oral o por sonda nasogástrica. Se toma una nueva glucometría a los 30 minutos y si persiste la hipoglicemia se puede repetir el bolo. Ya luego, si hay mejoría, se continúa con F75 a una razón de 3 mililitros por kilo por toma cada 30 minutos durante 2 horas, ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica. En cuanto al tratamiento del paciente que tiene hipoglicemia y tiene alteración del estado de conciencia o está convulsionando, no hay cambios en el nuevo lineamiento y se parece mucho al tratamiento del paciente que no tiene compromiso del estado de conciencia. Lo que cambia es que acá el bolo, que es de la misma dosis, se puede administrar por sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Si es por vía endovenosa, se administra en 5 minutos. Y si fue por vía endovenosa, la glucometría no se realiza a los 30 minutos, sino a los 15 minutos. Ese bolo se puede repetir, posteriormente se repite la glucometría, y si hay mejoría, entonces se continúa con F75 por sonda nasogástrica, a la misma razón de la diapositiva anterior, y se debe repetir la glucometría cada hora. Eso también, digamos que es una diferencia grande de los pacientes que presenté en la diapositiva anterior. En cuanto al paso C, que es detectar signos de choque y corregir cautelosamente la deshidratación, el cambio básicamente hace referencia a la forma de cómo evaluamos esa deshidratación. El nuevo lineamiento del 2020, perdón, ahí me equivoqué, propone establecer el grado de deshidratación en el sistema, con el sistema DACA. Realmente el protocolo de tratamiento no cambia, y se debe corregir la deshidratación en las primeras 6 a 12 horas, pero uno podría esperar máximo hasta 24 horas, mientras que el balance hidroelectrolítico uno pues espera alcanzarlo más o menos a las 48 horas.
Entonces, a la derecha encontramos cómo es el sistema DACA, realmente se parece mucho a la evaluación que hacemos con IEPI, evalúa pues apariencia general, respiración, pliegue cutáneo y lágrimas, y dependiendo del puntaje de 0 a 1 es un paciente que no está deshidratado, de 2 a 3 tiene algún grado de deshidratación, y 4 más tiene una deshidratación severa. En cuanto al paso de que es vigilar la función renal, ellos básicamente hablan de cuantificar el gasto urinario, identificar si el paciente está oligúrico o poliúrico. En el paso B, que es asegurar la función intestinal, ellos dicen que esto se debe tratar de realizar manteniendo el trofismo de la mucosa intestinal con sales de rehidratación, a menos de que ese paciente tenga una contraindicación. Se debe de utilizar pues, las sales de rehidratación en pequeñas cantidades y hacer reposiciones si el paciente tiene, por ejemplo, diarrea o tiene algún gasto adicional, y se debe suministrar leche materna y fórmula 75 lo antes posible e identificar siempre la diarrea persistente en esos pacientes. En cuanto al paso F, que es corregir la anemia grave, entonces recordemos que el tratamiento se hace en base administración de glóbulos rojos a 10 mililitros por kilo en periodo de 3 horas con un monitoreo. En ese monitoreo debemos de identificar signos que nos lleven a suspender la transfusión, como fiebre, rash pruriginoso, orina colúrica que presenta alguna alteración del estado de conciencia o choque. La única indicación, recordemos, para administrar diurético en el manejo de desnutrición aguda es en esos pacientes que se van a transfundir, que si uno administra furosemida a una dosis de 1 miligramo por kilo antes y luego después de la transfusión. Y recordemos que las indicaciones de la corrección o de la transfusión de la anemia grave son pacientes que tengan una hemoglobina menor a 4 o un hematocrito menor a 12, o un paciente que tenga una hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro, pero que tenga trabajo respiratorio o que tenga taquicardia. En general, este paso no cambia con respecto al lineamiento del 2016. En cuanto al paso I, que es iniciar antibióticos según la condición, realmente en este no vamos a ahondar mucho, no hay cambios en cuanto al manejo empírico ni en dosis o medicamentos, y no hay cambios tampoco en el manejo del antibiótico según el foco, ni en dosis, ni en los medicamentos ideales. Recordemos que para este grupo de edad, en los menores de 2 meses, usualmente se utiliza, o lo recomendado en el antibiótico, en el manejo antibiótico empírico, es utilizar ampicilina más gentamicina, y en el de 2 a 6 meses puede ser amoxicilina o ampicilina más gentamicina. En estos pasos, que son el de lactancia y el evaluación del estado nutricional, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un inicio de la alimentación y vamos a definir cómo va a ser el manejo. Debemos de hacer primero unos pasos antes de iniciar el tratamiento. El primero es hacer una buena historia de lactancia. Se debe de evaluar las mamas de la madre del paciente y del niño, evaluar cómo es la técnica de lactancia y cuáles son los principales problemas que se presentan durante la misma. Se debe acompañar a esa madre, tanto en consejería de lactancia materna como en consejería sobre la técnica. Se debe establecer un plan de cuidado de la madre durante la hospitalización, eso es muy importante. Se debe iniciar y continuar la técnica de suplementación por succión, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Se debe monitorizar al niño una vez se inicie el aporte en F75, y siempre debemos de felicitar a la madre y al niño con cada logro alcanzado. Entonces, en cuanto a la técnica de succión con sonda, recordemos que esta técnica consta de varios pasos. El primero pues es tener la sonda como tal y un recipiente que puede ser una taza o un pocillo, y debe estar pues como con la F75 en el recipiente. En el 2016 nos hablaban de un volumen de más o menos de 5 a 10 mililitros. En este nuevo lineamiento nos hablan de que más o menos entre 30 y 60 centímetros de F75. Se va a colocar la sonda dentro del recipiente y la otra se va a fijar al pecho de la madre, como en esta fotico, de forma que la sonda se introduzca por la comisura labial del bebé y él se pueda pegar a la areola sin problema. Si el niño ya se encuentra pues colocado al seno materno y succiona, entonces de una vez se introduce la sonda y siempre se debe de fijar, como dice acá, sin interrumpir el proceso de amamantamiento de este bebé. La idea es que inicialmente, como en la foto anterior, se va a colocar el recipiente pues como por encima del nivel de la areola, porque eso va a facilitar que la F75 fluya fácilmente,
y ya cuando el niño succiona con mayor fuerza o la madre ya se siente más cómoda con la técnica, se puede bajar progresivamente el recipiente en el que se tiene la F75, incluso hasta 30 centímetros debajo del pezón. Se recomienda cerrar o doblar la sonda si ha pasado la mitad de la toma calculada y de esta forma se continúa estimulando la succión del bebé y se estimula la producción de leche materna y se debe pasar el volumen restante a la otra mama y repetir el procedimiento. Aquí en esta foto ya encontramos pues el niño pegado al seno pues en el proceso de succión y acá nos hablan de la técnica de suplementación utilizando la jeringa. Ya en cuanto a otros pacientes, por ejemplo, pacientes hiporéxicos o pacientes que tengan imposibilidad de ser amamantados de entrada o que tengan una alteración de la succión, entonces uno debe posponer esta terapia y se debe administrar la F75 más leche materna en una taza, en una cucharita o en una sonda nasogástrica como está en la foto. Lo que se quiere es que haya un aporte energético de 100 kilocalorías por kilo por día en una desnutrición moderada en las primeras 48 horas y en la severa sin edemas de 80 kilocalorías por kilo por día y en la con edemas 40 kilocalorías por kilo por día en las primeras 48 horas. En cuanto a los requerimientos de F75 en la fase de estabilización de estos pacientes, entonces, si vemos a la izquierda, encontramos que en el 2016 realmente la cantidad de F75 en cada toma dependía del peso, básicamente de cuánto pesaba. Y el aporte de energía es más o menos de 100 kilocalorías por kilo por día aproximadamente con estos cálculos que hacían en el lineamiento del 2016. Y a la derecha encontramos que en el 2020 lo dividen primero en desnutrición aguda moderada y en desnutrición aguda severa. Y la última, la desnutrición aguda severa, la dividen en sin edemas y con edemas. Cada una la dividen, por ejemplo, en esta tabla 15, ellos hacen referencia a cómo debe ser el aporte en las primeras 24 horas y después a las 25 y 48 horas. Entonces, aquí a modo de ejemplo, en el de desnutrición aguda moderada, en las primeras 24 horas, cada 3 horas se debe garantizar un volumen de toma de 10 mililitros por kilo y con eso se aporta 60 kilocalorías por kilo. Y ya en los de a las 25 y 48 horas se debe garantizar un volumen de 14 mililitros por kilo por toma y 84 kilocalorías por kilo. Entonces vemos que hay un cambio importante en el aporte energético y vemos que también hay subdividen a su vez los aportes de acuerdo al grado de desnutrición y si presenta edemas o no. En cuanto al paso M de administrar micronutrientes, entonces ellos hablan de que los requerimientos de vitamina A, de zinc y de cobre están cubiertos con la lactancia materna o con la F75, incluso si el paciente presenta diarrea y si presenta incluso diarrea persistente. En cuanto al ácido fólico, aquí hubo un cambio y es que ellos recomiendan utilizar 2.5 miligramos en una dosis al ingreso en los pacientes que tengan desnutrición aguda severa y en este caso dicen que las necesidades están cubiertas con la leche materna y con la fórmula terapéutica pues de la F75. El volumen, ellos no especifican de que tenga que ser un volumen mínimo, realmente el volumen que debería cubrir esas necesidades es el que les hablé en la diapositiva anterior, que va a depender del grado de desnutrición y de si son a las 24 horas o entre las 25 y 48 horas y los que vamos a hablar más adelante en la siguiente fase de transición. Y recordemos que el hierro está contraindicado en la fase de estabilización y en la fase de transición. En cuanto a la fase de transición, entonces, recordemos que esta es la transición entre la F75 y la alimentación definitiva. Usualmente demora entre 2 y 7 días, pero vimos que puede ir pues, hasta 14 días. En esta fase se hace un seguimiento del peso diario del niño, que incluye pues, la valoración de edemas y se va a determinar entonces por 2 días consecutivos. Si en niños menos de 3 meses se gana de 25 a 30 gramos día, o si en niños de mayores de 3 meses se gana de 12 a 16 gramos día. Entonces, si ese niño de 0 a 6 meses ganó el peso que tenía que ganar de acuerdo a la edad, entonces nos vamos al recuadro de la izquierda. Entonces se va a disminuir progresivamente la F75 a la mitad de lo aportado sin aumentar el volumen y vamos a evaluar la ganancia de peso.
por 2 días consecutivos. Y vamos a ver que si se mantiene en 10 gramos al día, lo que se hace es que se suspende la F75 y la terapia de succión por sonda se suspende pues cuando el edema ha desaparecido, cuando el niño aumenta el apetito, cuando hay mayor producción de leche materna, que es usualmente entre 2 y 7 días después de iniciar la relactancia. Ya si el niño no ganó el peso que debía de ganar, entonces lo primero es revisar los pasos de la terapia de succión por succión con sonda y corregirlos. Si no mejora, lo que se recomienda es aumentar en 5 mililitros cada toma, más consejería en lactancia materna. Si persiste por otros 3 días la no ganancia de peso o la disminución del peso, se recomienda aumentar el volumen hasta aportar al menos 200 mililitros kilo día, que equivale a 150 kilocalorías kilo día. Y si después de los 7 días continúa la falla, entonces se debe suspender la terapia por succión con sonda y se considera que ese niño no tiene posibilidad de ser amamantado inicialmente. Este recuadro difiere del 2016 porque en el lineamiento del 2016 simplemente dividían al paciente si tenía una ganancia de peso mayor de 20 gramos día o si tenía una ganancia de peso menor de 20 gramos día, sin importar lo de los meses. Miren que en las diapositivas anteriores ellos en este nuevo lineamiento lo clasifican en si es menor de 3 meses o si es mayor de 3 meses. Y pues esto, digamos que estaba en relación a hacer un manejo pues, como más integral y más detallado a sus pacientes con desnutrición. En cuanto a los niños que tienen desnutrición aguda tipo Kwashiorkor, ellos lo que recomiendan es que una vez se haya mejorado los edemas, se reduce la mitad de la dosis de la F75 y ya si el niño mantiene la pérdida de peso, pero es porque están resolviendo esos edemas, se suspende y se pasa a lactancia materna o una fórmula de láctea de inicio en los pacientes que no tienen posibilidad de ser amamantados. Lo recomendable es que se debe lactar entre 30 y 60 minutos antes de la administración de F75 porque es cuando ellos tienen más hambre. Y si se alimenta exclusivamente con lactancia materna, entonces se debe hacer una observación por 2 a 3 días, vigilar el peso y vigilar los edemas. Y en los niños no amamantados se puede considerar, ya vamos a ahondar en eso más adelante, la fórmula láctea de inicio. Entonces, en este cuadrito, a forma de ejemplo, tabla 19 habla de la fase de transición en los pacientes de 0 a 6 meses no amamantados con desnutrición aguda moderada. Entonces, acá ellos hablan, por ejemplo, de acuerdo al día, del día 3 al 8, cuánto debe ser el aporte por kilocalorías día. Por ejemplo, en el día 3 debe ser de 100 kilocalorías por kilo por día. Hablan de cuánto eso equivale a mililitros por kilo por día de F75 o por toma, y lo mismo a una fórmula láctea pues de inicio que no se debería utilizar en estos primeros 4 días, sino a partir del día 5. Lo mismo, ellos también hablan, pues aquí, esto es para explicarles que también hablan de una progresión del manejo nutricional en los pacientes menores de 6 meses no amamantados en desnutrición aguda severa sin edema, y en esta que es la tabla 21 ya es el paciente con edema. Entonces recordemos que hay aportes según el día de kilocalorías y ellos pues hablan de cuánto equivale eso en F75 o en una fórmula láctea de inicio. Diferente a este que es el manejo propuesto en el 2016, que ellos básicamente hablaban también del peso del niño o la niña de acuerdo a la fase de estabilización, cuántos mililitros por toma era, si era en la fase de estabilización, en la fase de transición y en la fase de rehabilitación. En la fase de estabilización se requería un aporte mínimo de 100 kilocalorías por kilo por día, en la fase de transición de 130 y en la fase de rehabilitación de 200 kilocalorías por kilo por día. Entonces esta pues no clasifica al paciente de acuerdo a si tiene nutrición aguda, moderada y severa o si tiene edemas o no. Este es algo importante que trae ese nuevo alineamiento y ellos hablan de que se podría pues empezar fórmulas de inicio, ¿cierto? En esos pacientes que tienen no tienen posibilidad de ser amamantados. Ellos ponen unos requerimientos para estas fórmulas de inicio si se van a considerar utilizar en este paciente. Pues ponen un ejemplo de que las kilocalorías deben de ser mínimo de 60 kilocalorías en 100 mililitros y máximo 70, y un mínimo de aporte de proteínas, carbohidratos, ácido linoleico, entre otras que pueden encontrar en esta imagen. Otra cosa que nos llamó la atención y que quisimos pues como traer en base a que estaban hablando de iniciar fórmulas de inicio en los pacientes con
pues sin posibilidad de ser amamantados, es hacer como una comparativa entre los componentes de la F75 y una fórmula de inicio etapa 1. Entonces, en este cuadro básicamente pues se ve que hay muchas cosas, pero lo grande es que aquí pues se encuentra una fórmula de etapa 1 comercial, no pusimos la marca, y una F75 y más o menos cuántos son pues los aportes por cada componente. Realmente las diferencias principales en aportes se encuentran en cuanto a electrolitos, sobre todo de sodio, que pues vemos que por ejemplo una fórmula de etapa 1 tiene 27, en cambio una fórmula 75 tiene 17 miligramos. El potasio más o menos en la fórmula etapa 1, 82 y en una F75, en la F75 122 más o menos. Entonces se ve diferencia principalmente en aporte de sodio, potasio, calcio, fósforo y ácido fólico. Realmente si nos ponemos a ver las kilocalorías del aporte son relativamente similares. En cuanto a proteínas también es relativamente similar. Entonces eso nos lleva a pensar que si en contextos, supongamos, donde no se disponga de F75, se podría utilizar una fórmula láctea de etapa 1, porque se podría hacer como un monitoreo estrecho de esos pacientes, sobre todo metabólico, teniendo en cuenta pues que estas son como las principales diferencias y que podrían ser equiparables de acuerdo al contexto. En cuanto al tratamiento del síndrome de realimentación, entonces realmente les quiero invitar a que vean la parte de fisiología del lineamiento porque es muy bonito, hablan del compromiso del síndrome de realimentación de 8, pues de 8 sistemas en el cuerpo y no antes como en el 2016 que hablaban solamente de la taquipnea, de los cambios en la frecuencia cardíaca. Y el tratamiento pues de cuando ya digamos que tengamos la sospecha, es disminuir a la mitad la cantidad de F75, administrar en las últimas 24 horas y monitorizar al paciente. Cuando ya se estabilice, lo que hace es que se aumenta la mitad de lo que se había reducido pues en las 24 horas siguientes, y si mejora, se aumenta el volumen restante al completar 48 horas del descenso, y más o menos pues en el 2016 hablaban de que eso era un aporte de 150 kilocalorías por kilo por día. Se debe evaluar siempre pues en estos pacientes el estado neurológico cardiovascular, el control y el balance de ingesta calórica y líquidos de forma muy juiciosa, y recordar que debemos de sospecharlo cuando el paciente tiene incrementos de más del 10% del peso de un día a otro. Otra cosa muy importante que habla de este nuevo alineamiento es ya cómo se debe hacer la reposición de líquidos y determinen este síndrome de realimentación. Recordemos que este se caracteriza por presentar hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, usualmente asociado a hiperglicemia y a deficiencia de tiamina. Entonces ya ellos nos hablan de cómo debe ser la reposición en cuanto a la dosis y en cuanto al tiempo que se debe administrar. También hablan de que el control de potasio y fósforo se debe hacer entre 2 y 4 horas después de terminar la primera infusión, y solo debemos utilizar solución salina en estos pacientes para hacer la reposición intravenosa de electrolitos. En cuanto a la fase de rehabilitación en estos pacientes, entonces nuevamente debemos verificar la ganancia de peso, lo mismo en menores de 3 meses mínimo 25 gramos día y en los mayores de 3 meses mínimo 12 gramos por día. Se espera un aumento en el volumen de leche materna en la terapia por succión con sonda y un aumento progresivo de la fórmula de inicio. Ya si el niño presenta hambre, se le pueden adicionar 5 mililitros por cada toma de la cantidad establecida por los cuadros o las tablas que nos presenta el lineamiento. En cuanto al paso M, que es administrar micronutrientes, ellos hablan de que cuando se controle el proceso infeccioso y el paciente los llega a tener, se debe dar hierro polimaltosado o aminoquelado a una dosis de hierro elemental de 3 a 6 miligramos por kilo día. Hacer un apoyo en la estimulación sensorial emocional y completar el plan ampliado de inmunización. En cuanto a los criterios de egreso hospitalario, entonces básicamente es cuando se encuentran resueltas todas las condiciones, a diferencia del 2016 que nos hablaban que era que presentara al menos 10 días sin edema. Acá pues realmente no hacen énfasis, simplemente dicen que esté resuelta el edema. El niño se encuentre clínicamente bien y alerta, que tenga buen apetito, que haya una buena técnica de lactancia, que tenga lactancia exclusiva o una fórmula láctea, pero que se haya garantizado que, o sea, de forma hospitalaria se vea cómo la mamá o cómo el cuidador prepara esa fórmula, y además de eso, cómo se la da, y que se garantice que tenga la cantidad adecuada
adecuada, que le demore hasta el seguimiento ambulatorio que se debe hacer en estos pacientes. La ganancia de peso del niño satisfactoria por mínimo 3 días consecutivos. Hay unos papás comprometidos, se garantiza un seguimiento por psicología y trabajo social, se garantiza un seguimiento ambulatorio entre los 3 a 5 días posteriores al egreso y se diligencia la ficha de notificación obligatoria. En cuanto al seguimiento ambulatorio de estos pacientes, entonces, ¿qué vamos a hablar en las consultas de seguimiento? Entonces, a grandes rasgos, vamos a hacer una valoración clínica y antropométrica del niño. Se debe evaluar el estado de salud y de la madre siempre, evaluar cómo es la relación entre ellos dos, la técnica de lactancia materna, en los niños no amamantados, observar cómo es la técnica de alimentación y verificar nuevamente cómo está preparando la fórmula, verificar que hay un incremento progresivo de peso y longitud y evaluar el plan de cuidado elaborado en el egreso. Ya los criterios de egreso de ese manejo ambulatorio es cuando la alimentación por lactancia materna es eficaz y satisfactoria, o en caso de no poder ser amamantado, se alimenta con fórmula láctea de inicio sin dificultad, el aumento de peso es progresivo y la puntuación Z de peso para la talla es igual, peso para la longitud, perdón, en estos pacientes es igual o superior a menos 2 desviaciones estándar. Bueno, en cuanto al tratamiento intrahospitalario en niños de 6 a 59 meses, entonces en la fase de estabilización es el mismo manejo del abecedario terapéutico, no vamos a repetir eso, realmente los cambios se presentan en el tratamiento antibiótico, aquí hacen referencia a que se debe en el lineamiento de 2020 considerar todos los pacientes en la primera hora de tratamiento. Ya voy a ponerles un cuadrito para ahondar como más en esta indicación. Y en el paso M, en la administración de micronutrientes, ellos hablan de que la F75 cubre requerimientos de vitamina A, zinc y cobre, y el hierro está contraindicado, como ya les había hablado en la fase de estabilización. Entonces acá, este es el recuadro del lineamiento del 2020, ellos hablan de que en la primera hora de atención se debe de dar antibiótico, puede ser amoxicilina o si es por vía intravenosa, ampicilina. En cambio, en el lineamiento del 2016 hablaban de que la indicación era en estos 3 últimos escenarios apenas. O sea, si el paciente tenía complicaciones o comorbilidades, si no había mejoría en 48 horas o si se identificaba un foco de infección. En cuanto a los pasos que cambian, entonces en la definición del manejo nutricional, entonces también en estos va a cambiar, entonces es lo mismo, pero pues obviamente con nuevos requerimientos. Lo van a dividir en una fase de estabilización en desnutrición aguda moderada y severa con y sin y con edemas, perdón, y lo dividen de acuerdo al número de horas. Entonces, por ejemplo, en esta desnutrición aguda moderada, en las primeras 24 horas, cada 3 horas se debe garantizar un volumen de 10 mililitros por kilo por toma y un aporte de 60 kilocalorías más o menos, versus más o menos en el del 2016, pues ellos nos hablaban más que todo de volumen, ¿cierto? De mililitros por kilo por toma. En cuanto al manejo nutricional del paciente menos de 4 kilos, en el 2016, que está pues, en el recuadro de la izquierda, ellos también hablan de la cantidad diaria de F75, indican esos pacientes está en mililitros por kilo por día y se divide en 8 tomas. En cambio, en el 2020, ellos hablan de que también pues, se divide si el paciente tiene edema o si no tiene edema, perdón, o si tiene edema, y de acuerdo a esto establecen un volumen por toma y kilocalorías por kilo garantizadas en estos pacientes. En cuanto a la fase de transición, entonces, recordemos que es el paso gradual en este caso, en estos pacientes de F75 a fórmula terapéutica lista para consumir y leche materna si está siendo amamantado. Usualmente se inicia a los 3 a 7 días cuando ya el niño resuelva o se controlen sus comorbilidades. En cuanto a la administración de micronutrientes, se debe dar 5 miligramos al iniciar la fase y continuar con 1 miligramo por día. Y en el tratamiento del síndrome de realimentación es igual con la misma reposición de electrolitos y tiamina que ya les mostré más adelante. Entonces acá también ellos dividen a los pacientes en desnutrición aguda, moderada y severa y hablan de que momento 3, 4 y 5 de acuerdo pues a los días y la frecuencia de las tomas y el aporte en volumen y kilocalorías por kilo por día, que son más o menos 120 kilocalorías por kilo por día en ese paciente con desnutrición aguda moderada. Y ya cuando llega el día 5, entonces vamos a ver que tenemos 2 opciones que les voy a hablar en la diapositiva siguiente.
Y en la nutrición aguda severa, entonces ellos lo llevan hasta 7, o sea, al día 7 es que se puede intentar hacer el manejo que les voy a hablar en esta diapositiva. Entonces hay dos opciones cuando ya digamos que llegamos en la nutrición aguda moderada al día 5 y en la nutrición aguda severa al día 7. La primera opción es, antes de que reciba lactancia materna, ofrecer el AF75 o la fórmula terapéutica lista para consumir, no ofrecer alimentación durante la hospitalización. Se requiere que en la nutrición aguda moderada se garantice un aporte de 135 kilocalorías por kilo por día y en la severa 100. Se les da agua segura libre de demanda, más o menos entre 130 y 150 mililitros kilo por día, y se permite continuar la lactancia materna. Y ya, si el paciente no consume la cantidad prescrita de fórmula terapéutica lista para consumir por dosis, entonces lo que se recomienda en esta opción es completar ese requerimiento con la F75. Se aumenta la cantidad de fórmula terapéutica lista para consumir en los 2 a 3 días posteriores hasta que el niño reciba lo que le corresponde y puede ofrecer alimento antes del egreso. En cambio, en la opción 2, los mismos 6 pasos que en la opción 1 se repiten, o sea, hasta el consumo de agua libre, la cantidad de kilocalorías, pero aquí cambia es que si el paciente no consume al menos la cantidad prescrita de fórmula terapéutica lista para consumir en las primeras 12 horas, se suspenda y se regrese a la F75 y volver a ofrecer la fórmula terapéutica lista para consumir después de 1 a 2 días e incrementar la cantidad hasta suplir el 100% de la ingesta con esta fórmula, y también puedo ofrecer alimento antes del egreso. En cuanto a la fase de rehabilitación, en los pacientes de 6 a 59 meses se espera alcanzar un aporte de 150 a 200 kilocalorías por kilo por día, de 4 a 6 gramos por kilo por día de proteína y de 150 a 200 mililitros por kilo por día de agua segura. Estos cálculos son en base al aporte de fórmula terapéutica lista para consumir. Ya los criterios de egreso en esta población, entonces, son los que habíamos hablado anteriormente, pero además de eso, que haya un retorno del apetito y que consuma al menos el 75% de la fórmula terapéutica lista para consumir por 1 o 2 días, que haya disminuido el edema, que haya ganado peso por 2 días entre 12 y 16 gramos día, que la prueba de apetito sea positiva el día del egreso, que haya un seguimiento ambulatorio, y esos niños, recordemos que se deben desparasitar con albendazol 200 miligramos en los de 12 a 24 meses o 400 miligramos en los mayores de 2 años. En cuanto al tratamiento ambulatorio de 6 a 59 meses, y este pues es como la parte final de la revisión de los lineamientos, entonces en cuanto al manejo nutricional ambulatorio, en el 2016 nos presentan esta tabla grande en cuanto a los aportes que se deben de dar de aporte energético de kilocalorías por kilo por día de acuerdo al día. Realmente si nos ponemos a ver la comparación entre las dos tablas, estas son desnutrición aguda moderada. Entonces, la diferencia es que en el día 1, acá en el día 1 al 7, le aportan 150 kilocalorías por día, del día 8 al 15 aportan, después del día 8 hasta el egreso, aportan 200 kilocalorías por kilo por día, y ya si queda con hambre, acá hablan de aportar 150 kilocalorías por día. Y el requerimiento de agua potable realmente no cambia. En esta desnutrición aguda severa sí es la que cambia un poco. Acá en la del 2016 ellos hablan de aportes de 1 a 7 días y hablan de que en esos pacientes lo dividen en con edema y sin edema, pero usualmente en los dos debe de alcanzar un aporte de 100 kilocalorías por kilo por día. En cambio, en el nuevo lineamiento lo subdividen día 1 a 3 y día 4 a 7. En el día 1 a 3 ellos dicen que se debe de garantizar al menos 80 kilocalorías por kilo por día, y ya en el día 4 a 7, 100 kilocalorías por kilo por día. Ya en cuanto a los requerimientos del día 8 a los del egreso, realmente no hay cambios entre los dos lineamientos. Y pues en cuanto al requerimiento de líquidos, pues acá lo ponen en mililitros kilo día y en la del 2016 en onzas. Recordemos que debemos suspender la fórmula terapéutica lista para consumir cuando el puntaje Z del indicador de peso para la talla esté entre -1 y -2 desviaciones estándar. Este es otro aspecto muy importante que nos trae ese nuevo lineamiento, en el cual quiero hacer énfasis, y es que ellos ya empiezan a hablar de cómo debe ser la alimentación complementaria en el paciente desnutrido. Ellos hablan de que a los 6 meses, independiente de si el niño esté con desnutrición aguda, moderada o severa, se debe de iniciar la alimentación complementaria, y estas tablas son para ilustrar de que ellos tienen un manejo
muy detallado en el paciente con desnutrición aguda moderada y con el paciente con desnutrición aguda severa. Entonces, a forma de ejemplo, tenemos un niño que tiene una desnutrición aguda moderada que tiene 7 meses. Entonces ellos dicen que el porcentaje total de energía por alimentación complementaria entre los primeros 7 días debe ser del 50, luego del 50 al 70 y luego del 70 al 100%. Pero entonces yo, para decirle a la mamá eso a cuánto equivale, entonces yo le digo, vean, los primeros 7 días usted le va a dar de alimentación complementaria menos de un cuarto de taza. Ya luego, pues en el seguimiento, uno lo aumenta de un cuarto a menos de media taza y ya luego media taza. La frecuencia de alimentación también va a cambiar, inicialmente es por 2 a 3 días y de acuerdo a la edad ya van aumentando. Y los requerimientos de fórmula terapéutica lista para consumir, que eran las dosis que ya les hablé anteriormente, no van a cambiar. Simplemente es la introducción de la alimentación complementaria. No está recomendado en esos pacientes y en general en ningún paciente que va a recomendar, que va a empezar, alimentación complementaria, caldos, sopas, jugos, gelatinas, postres, ni leche de vaca antes del año. Se debe ofrecer en cantidades más pequeñas de las recomendadas en el niño sano durante los primeros 7 días del tratamiento y hacer incrementos progresivos los primeros 60 días hasta que se alcance pues como las recomendaciones de acuerdo a la edad del niño. Y siempre se debe de dar lactancia, pues leche materna y alimentación complementaria y fórmula terapéutica lista para consumir. En otros pasos, entonces, los medicamentos para controlar la infección no hubo cambios con respecto al lineamiento del 2016. En la administración de micronutrientes en esta fase, entonces, se recomienda suplementar con ácido fólico 5 miligramos en el día 1 de esta fase y luego continuar a 1 miligramo por día. La piridoxina solamente se recomienda pues en una dosis de 5 a 10 miligramos día solo en pacientes que estén en tratamiento de tuberculosis con isoniazida. La vitamina A pues es igual a las recomendaciones de la OMS. Ellos hablan de que la fórmula terapéutica lista para consumir cumple esos requerimientos. El hierro entonces va a depender de si el paciente tiene anemia, se debe de tratar con dosis terapéutica, pero si ya el paciente tiene, es solamente para profilaxis, entonces recordar que es una dosis elemental de hierro de 3 a 6 miligramos por kilo por día, y si tuvo anemia, entonces se debe suplementar con hierro por el mismo, o sea, por el tiempo que se demoró en resolver la anemia y si fueron 3 meses, entonces por otros 3 meses más para suplir las reservas de hierro. Se debe hacer apoyo en la estimulación sensorial y emocional, la vacunación y el seguimiento ambulatorio. Entonces, pues es el esquema del tratamiento en el paciente ambulatorio. Para el antibiótico, usualmente amoxicilina solo en los casos de desnutrición aguda severa, el albendazol, que lo que se recomienda son en las dosis que ya les hablé, y recordar que se debe repetir a los 15 días, y el antimalárico solamente si tiene una gota gruesa positiva. En cuanto al manejo ambulatorio de esos pacientes, entonces es lo mismo, debemos hacer una historia clínica detallada, un examen físico detallado, una prueba de apetito en estos seguimientos ambulatorios, siempre hacer una valoración antropométrica completa, y es muy importante que se debe ajustar las dosis de las fórmulas de acuerdo a los cambios en pues en el peso que tenga el paciente. Se debe dar el antiparasitario a los 15 días, como ya les dije, controles de hemoglobina cada mes, y considerar que si el paciente requiere mayor seguimiento, como por ejemplo un paciente que tenga pérdida o no ha tenido ganancia de peso en las últimas 2 visitas, o haya salido del hospital recientemente, o la madre o el cuidador necesita un apoyo adicional. Y ya esta es la diapositiva final, que son los criterios para el egreso del manejo ambulatorio en estos pacientes. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, un puntaje Z de peso para la talla por encima de menos 2 desviaciones estándar, pero recordar que este paciente sigue en un riesgo nutricional, que no tenga edemas por 2 seguimientos consecutivos ambulatorios, esté clínicamente bien, esté estable. Se le debe dar, pues, con respecto al egreso, una cita de control a los 15 días, y ya si el paciente tiene el peso para la talla mayor a menos 2 desviaciones estándar, entonces lo que se debe garantizar en ese paciente es que continúen en la valoración integral de la primera infancia. El esquema de vacunación actualizado para la edad, el tratamiento de hierro según la condición del paciente, y hacer una gestión para la vinculación a un programa de complementación alimentaria familiar o individual si este paciente o esa familia lo requiere. Y pues eso era como lo que le queríamos traer, básicamente las diferencias grandes. Yo sé que es algo como extenso, pero queríamos hacer mucho énfasis en que los cambios grandes fueron
en cuanto a que se hizo mucho énfasis en la alimentación complementaria, al síndrome de realimentación, al reconocimiento oportuno y al tratamiento, y a este nuevo manejo en la fase de estabilización, que ya no es por pasos, sino como un abecedario terapéutico. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, este es el momento para hacerlos. Angélica, muchísimas gracias por la presentación. Te felicito, fue una revisión excelente. Es un protocolo muy amplio, tú lo acabaste de decir en las conclusiones. Es un protocolo que tiene muchos ítems y que probablemente hoy en día todavía seguimos fallando en algunos. Entonces, es muy importante la invitación que tú haces a que revisemos el protocolo de manera individual, porque nosotros nos concentramos solo en las principales diferencias entre el protocolo del 2016 y el 2020, pero quiero felicitarte porque la revisión estuvo genial. Yo solo quiero mencionar dos cositas para que demos 5 minuticos de preguntas, y es que recuerden que el alcance de este protocolo es para niños con desnutrición de origen primario, no para niños con desnutrición de origen secundario, que es una guía, ¿cierto? Es una guía, y eso significa que el criterio clínico importa muchísimo, y que si en algún momento se hará alguna modificación al manejo nutricional, pues mientras haya un criterio clínico que lo justifique, eso también es válido. Y en este protocolo hacen mucho énfasis en el tema del uso del biberón. Es un utensilio demasiado arraigado en nuestra cultura, pero pensemos si realmente nosotros estamos haciendo algo por suspenderlo, por quitarlo, por evitar esa práctica, más allá de lo que interfiere en el tema de la lactancia, es todo lo que acarrea el uso del biberón. Y es muy claro el lineamiento cuando menciona que si el niño no puede pegarse al pecho por algún motivo, la leche materna se va a ofrecer con una copita, con una cuchara, con una taza, pero radicalmente dicen en el protocolo literal, no usar biberón, ¿cierto? Entonces es una invitación también para que comencemos a ser muy objetivos con el uso de este implemento, que en realidad pues no tiene beneficio alguno. Y creo que es muy importante también lo que mencionas, y es que el lineamiento del 2020 hace una gran diferencia entre los niños con edema y los niños sin edema, y cómo el manejo nutricional también debería cambiar en ese sentido. Angélica, mil gracias. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún aporte que nos quiera contar. Yo levanté la mano. Bien Ay, pueda. Javier, qué chévere, súper. No, no vi la mano levantada, perdóname. Adelante. Doctora Angélica, a mí en la presentación me pareció escuchar que las tablas digamos, de los componentes del alimento terapéutico habían cambiado de un lineamiento a otro. ¿Eso es debido a un cambio en sí, pues, en el alimento terapéutico, o simplemente fue que se actualizó y se, pues, corrigió una tabla? Pues ellos Tengo otras realmente, preguntas ahí, ahorita se las hago. Bueno, ellos realmente en el lineamiento hablan, o sea, eso es algo que yo saqué pues del análisis al comparar las dos. En la tabla de composición del 2016 hablaban de esos componentes de cada fórmula, y ya luego en la del 2021 ellos adicionan esos componentes. Creo que es después de haber hecho un análisis, porque realmente pues no creo que hayan cambiado las fórmulas terapéuticas, porque eso pues es algo que se tiene estandarizado pues a nivel mundial, pero posiblemente pues haya sido después de hacer como un análisis juicioso, ya ellos ponen como que otros elementos tienen esas fórmulas terapéuticas que de pronto no se habían tenido en cuenta en el lineamiento anterior. Angélica, si quieres ahí, Javier, yo te cuento algo. Por ejemplo, revisando la composición de la F75 del 2016, esa tiene 2,67 gramos de grasa por cada 100. Y esta en la F75 del 2020 tiene 2,5, como si hubiera modificado un poco el aporte de grasa. Y el aporte de carbohidratos de la F75 2020 es pues un tris mayor que el del 2016. Ya, porque la duda sí es si de verdad obedece a un cambio, pues, como tal, ¿cierto? En las fórmulas,
o sí, pues, o fue que de pronto ya se pudo obtener mejor la información y ¿cierto? Se corrigió una información que de pronto había salido en la tabla anterior, ¿cierto? Porque yo, pues no, yo hasta donde sé, creo que la composición del fabricante, o sea, que eso es Nutricet, ¿no? Creo que no la ha cambiado, pero no estoy muy actualizado en eso, pues, desde la última vez que miré. Pero mira que eso es muy importante y lo queremos consultar bien porque, por ejemplo, en la tabla nutricional de la F75 del 2016 no está reportado como tal el aporte de carbohidratos. Solamente dice un aporte de lactosa. En cambio, en esta sí menciona que tiene 12 gramos de carbohidratos en cada 100 mililitros. Entonces, pero sí vamos a tratar de ampliar la información y confirmarlo, claro. Sí, porque fue una duda que a nosotros también nos surgió mucho a la hora de revisar ese lineamiento, pues porque son fórmulas que son estándar, pero sí ellos establecen que hay esas diferencias. Yo también tenía ahí una pregunta, pues, tengo muchas, pero en área de tiempo me voy a limitar a dos. Una es la tabla, pues la escala que se recomienda alineamiento para la evaluación de la deshidratación. Está basado pues en qué se basaron ellos para recomendar esta escala, ya que las escalas para la deshidratación en niños no desnutridos como en desnutridos, pues en realidad tienen un desempeño diagnóstico muy malito. ¿Y por qué estas pues, específicamente? Y la pues otra tenía que ver era con en una de las, pues, ya las diapositivas finales sobre el tratamiento antibiótico. Que aparecía pues algo sobre lo que se hacía como en la primera hora, lo que se hacía, ¿cierto? Que estaba en esa tabla que estaba pues partido como por tiempos, por momentos de la atención. Entonces, no sé, escuché algo sobre unas diferencias con el anterior lineamiento. Y ya para terminar sería en las recomendaciones que hay en esta tabla que usted puso para los tratamientos, los trastornos electrolíticos, de los bolos de potasio. Del síndrome de realimentación. Sí, o sea, ¿con qué niveles vamos a poner esos bolos de potasio, esos bolos de magnesio, esos bolos de fósforo, ¿cierto? O sea, ¿en qué se basaron ellos, pues, en cuanto a la revisión de la literatura o ellos, o cómo se va a hacer el tratamiento? Porque bueno, en cuanto al orden de preguntas, entonces, primero para esa evaluación del nuevo alineamiento de la propuesta del DACA, ellos hablan de que usualmente, pues, es un sistema que es fácil de ejecutar, pues, en cualquier ámbito que tenga el paciente, sobre todo haciendo mucha referencia a que ellos quieren que en la fase de estabilización se complete en cualquier lugar, o sea, independientemente de que antes se hablaba de que si era en el primer nivel lo remitían sin hacerle fase de estabilización, entonces hablan de que, pues, de que es algo práctico. Sin embargo, es muy importante que de igual forma se debe de, pues, como revisar detalladamente, porque ellos no ponen como estos fueron los estudios que se basaron, o pues lo hicimos a partir de base de unos estudios en los cuales aplicaron este sistema de calificación y determinaron que tenía una efectividad, o sea, como en cuanto a estudios en los cuales se hayan basado para aplicación del sistema DACA. Ellos simplemente, pues, o ellos dicen que es una herramienta que es práctica y que les va a dar pues como las herramientas necesarias para hacer una evaluación rápida y que tenga pues como una buena correlación clínica en cualquier nivel de atención de estos pacientes. Yo le quería comentar una cosa, con la referencia que ellos recomiendan ahí o que citan es el estudio original de esta escala, y en el estudio original el 80% de los pacientes no tenían desnutrición y por ahí un 15%, pues el 16% tenían desnutrición moderada y el 4% de nutrición grave, o sea, eran muy poquitos los pacientes con desnutrición, ¿cierto? Y me llama la atención porque, por ejemplo, recomiendan como signos clínicos, pues yo sé que son fáciles de evaluar y fáciles de buscar, no se requiere mucha tecnología, pero
por ejemplo, pues las lágrimas, ¿cierto? Si es un paciente, por ejemplo, que tiene mucha atrofia pues, de las glándulas lacrimales, pues va a llorar poquito, ¿cierto? Si es un paciente que tiene mucha atrofia, por ejemplo, esos marasmáticos, bien marasmáticos, que tienen atrofia de glándulas salivares, generalmente tienden a tener la boca seca, ¿cierto? Y se ven como secos. El pliegue cutáneo como les sobra piel, entonces usted donde se lo haga le va a salir positivo, ¿cierto? Y eso es uno de los problemas preciso pues con la evaluación de la deshidratación en esos pacientes. Entonces yo tengo ahí mis pues, dudas como recomendar este sistema específico para hablar de deshidratación en esos desnutridos. Listo. Y en cuanto a lo del manejo antibiótico, ellos lo que aparece en este nuevo alineamiento, este es el del tratamiento en la fase de estabilización de 6 a 59 meses. O sea, lo que yo me referí en la revisión es que ellos acá hablan de que se debe de dar, o sea, el antibiótico en la primera hora de atención, ¿cierto? Que puede ser esta amoxicilina o puede ser ampicilina más, pues amoxicilina o ampicilina más gentamicina. Y, o sea, y pues hablan de ya, si hay complicaciones o comorbilidades, entonces uno podría, no es tanto por tiempo, sino cambiarlo a otro tratamiento antibiótico. Entonces ellos acá hablan de si hay choque, hipoglicemia, hipotermia, entonces utilizar gentamicina más ampicilina, entonces la gentamicina sería por 7 días y la ampicilina por 2 días. Y ya hablan de, por ejemplo, cambios si el paciente no tiene mejoría, pues como de los signos de infección por 48 horas, entonces ya sí debe ser cambiar el esquema antibiótico por ceftriaxona, o ya cuando se identifica el foco infeccioso, entonces el antibiótico específico. Lo que hacíamos referencia es que en el lineamiento del 2016 ellos hablan de que las indicaciones de tratamiento con antibiótico, pues más que todo van a estar indicadas en los escenarios de si el paciente presenta choque, hipoglicemia, hipotermia, si no hay mejoría pues el estado clínico en las 48 horas o si se identifica un foco infeccioso como tal. Entonces es eso, pero no es tanto por tiempo, sino de acuerdo a pues como el estado del paciente y que ellos quieren que en esos pacientes se haga un cubrimiento temprano de antibióticos, o sea, que sea en la primera hora y ya cambiarlo de acuerdo pues a la evolución como tal del paciente. Pues eso fue lo que yo entendí del nuevo lineamiento. Y ya en cuanto a la parte de de la reposición de electrolitos y tiamina en el síndrome de realimentación, esta parte, o sea, la pregunta es, ¿por qué son estas dosis? ¿Y en quiénes estarían indicados, cierto? Bueno, estos son en los pacientes, ellos hacen referencia que es en el síndrome de realimentación básicamente, o sea, en un paciente que tenga un síndrome de realimentación y que tenga una deficiencia, pues obviamente de estos electrolitos. Si es un paciente que tiene un síndrome de realimentación, pero no tiene deficiencia de todas, o sea, de potasio, magnesio, fósforo, sino que tiene deficiencia de magnesio, entonces ellos recomiendan el tratamiento pues de la deficiencia del magnesio con estas dosis de medicamentos, pero no es en todos los pacientes pues que tengan, o sea, que estén desnutridos y tengan alguna alteración de hidroelectrolítica, o sea, cualquier paciente desnutrido que tenga deficiencia del magnesio, sino específicamente en el síndrome de realimentación. Pues yo lo digo porque digamos usted puede tener una hipofosfatemia muy grave y puede tener una hipocalemia que no sea tan grave, ¿cierto? Pues y entonces como no le dan la recomendación al médico, ¿cierto? Mire, ponga el potasio en este bolo, pues si el potasio está por debajo de tal nivel, si usted puede decir, bueno, tiene 3,2 y le pongo este bolo de potasio y se lo corrijo rápido, okay. pues las correcciones, pues sí. O sea, como a partir de cuánto, o sea, si el potasio está en 3,5, si le pongo eso, realmente se lo pongo cuando si está por debajo de 3. Eso ellos no lo especifican en el lineamiento. Eso no lo especifican en el lineamiento, ellos simplemente dicen que es el tratamiento me parece una muy buena pregunta, porque sí tiene toda la razón, o sea, un potasio de 3,4, pues realmente le voy a poner esto, pero ellos realmente no establecen como que dicen, un potasio por debajo de esto es que le voy a poner esta dosis. No, ellos dicen, un paciente con un síndrome de alimentación que tiene una hipocalemia,
ese es pues esa es la dosis de potasio que se le debe poner, pero no hacen referencia si es una hipocalemia severa, una hipocalemia moderada, una hipocalemia leve, y lo mismo con los otros electrolitos. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a usted por sus preguntas. Gracias, ¿Algo? Javier. Sí, sabes que, perdón, Angélica, vamos a revisar eso que tú nos mencionas sobre los niveles séricos para indicar esa reposición. Y yo creo que lo que tú mencionabas del manejo de la deshidratación también es muy importante porque, por eso yo les decía al comienzo que es una guía, un protocolo que también hay que tener mucho cuidado, pues, y el criterio clínico es muy importante. Y nos preguntan qué complemento sugiere para mejorar el estado nutricional de los niños con bajo peso, pero realmente el protocolo no menciona ningún suplemento nutricional como tal, No, tiene dos fórmulas muy puntuales que, que sugiere también para el manejo de la desnutrición, pero ningún otro suplemento. Y nada, felicitaciones y que si nos pueden compartir la charla, sí, por supuesto, se los claro vamos que a sí. compartir. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos Angélica, por estar tan gracias. presentes. Gracias a Felicitaciones, todos. Angélica, excelente charla. Gracias, Feliz día. Anita. Que estén muy bien. Chao. Feliz día.